Rioja. Y sentimos pasión por el periodismo. Muy bien, 11 minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a hablar de uno de los anuncios que se hizo el día viernes 1 de mayo en las palabras del gobernador Ricardo Quintela. Uno tenía que ver con congelar las tarifas de los servicios, pero el segundo anuncio de una importancia económica enorme tenía que ver con una quita del 20% en el valor de las cuotas que se pagan a aquellos que han adquirido una vivienda en el ámbito del plan de vivienda del gobierno de la provincia de La Rioja. Para que nos brinde mayor detalle al respecto, estamos en comunicación directa con el ministro de Vivienda de la provincia, estamos hablando de Ariel Puy Soria. Ministro, bienvenido a Medios Rioja para Alta Data. Matías, Ivana y Julio, los saludamos. Buen día. Buen día, Matías, buen día, Ivana, buen día, Julio. Un gusto de poder conversar con ustedes. Igualmente, ministro. ¿Cuál es el alcance de esta medida que acaba de anunciar el gobernador Ricardo Quintela el día viernes? Bueno, sabemos que en el contexto de crisis económica, financiera, nacional, que abarca también a todas las provincias argentinas, el gobernador ha tenido la iniciativa, la sana iniciativa de reducir las cuotas de todos los programas que lleva adelante la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, porque de alguna manera va a implicar un alivio económico, digamos, que repercute de manera directa en el cuerpo social, fundamentalmente en cada una de las familias riojanas. Nosotros ya estamos instrumentando con el Departamento de Gestión Financiera, nos va a llevar en unos días a adecuar los sistemas informáticos que tienen que ver con la cuestión económica y la cuestión del recupero del pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios. Pero bueno, lo importante es que estamos trabajando firmemente en eso. Nos vamos a tomar los primeros 15 días del mes de mayo para ir acomodando, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema que tenemos cargado. Pero lo más importante es el anuncio, ¿no? Que en definitiva va a ser un alivio importante, porque no únicamente tiene que ver el tema de las viviendas, sino también el tema de la energía. ¿Es el 20%, ministro, la cuota en general, o algunos programas van a sufrir más o menos de descuento? Es el 20% a nivel uniforme en todos los programas de los sistemas productivos que hayan sido llevados adelante por nuestra repartición, por nuestro ministerio, fundamentalmente por las obras que se han hecho a través del Estado, ¿no? En los diferentes programas y sus modalidades. ¿Esto va a significar, ministro, que desde el gobierno se recaude menos y se ralentice aún más la construcción de viviendas? Mire, lo más importante en estos momentos, Julio, no es el tema de un Estado recaudador, un Estado voraz, que únicamente le importa ganar más. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es la filosofía de nuestro gobierno, la cuestión social, ¿no? La inversión social es importante también. Nosotros siempre decimos la diferencia que hay entre el pensamiento nacional que preside o que representa el presidente Milei y la gestión provincial que le representa Quintela. Nosotros cuando determinamos la construcción de un programa habitacional no lo hacemos en búsqueda de la renta financiera. Fundamentalmente apuntamos a la renta social. De hecho que hay cuotas, las cuotas son subsidiadas prácticamente, porque si ustedes tienen en cuenta lo que hoy cuesta un alquiler en La Rioja, indudablemente que se va a notar, digamos, la tremenda diferencia que hay en un contexto de profunda crisis, en donde no hay obra pública, en donde no hay inversión privada para construir viviendas, en donde el acceso al crédito únicamente está permitido para los punteros libertarios, y no solo para los punteros, sino también para los funcionarios libertarios que han tomado créditos millonarios sin garantías en el Banco Nación, pero en la mayoría, el 97% de los riojanos no puede acceder a ese tipo de crédito. Para eso está el Estado. ¿Qué porcentaje, perdón, ministro, qué porcentaje riojano no puede acceder? Disculpe que no lo escuché. El 97% de los riojanos, ustedes van al Banco Nación o cualquier entidad financiera privada, no tienen acceso al crédito. ¿Saben por qué? Por los sueldos. Porque antes teníamos un programa que es el Procrear, que era un programa de crédito argentino, que abarcaba todo el tejido, desde una mujer que cobraba la asignación universal por hijo, hasta
una persona, digamos, con mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad podían acceder a este tipo de créditos, que eran créditos blandos, con cuotas accesibles. Sí, ministro, pero acorde, no todos digamos, podían acceder al Procrear porque tenía un monto mínimo de sueldo y acá en la provincia por lo menos necesitabas 2 sueldos. Lo he dicho porque yo lo he querido consultar y una persona soltera no podía acceder al Procrear por los sueldos. Sí, sí podía. El ser soltero no implica que no seas pasible de No, un crédito. digo Nosotros de los ingresos. hemos Usted me gestionado... entiende lo que le estoy diciendo. No, la que no entiende me parece que usted. No, sí Nosotros lo en La entiendo. Rioja, ¿tiene información de cuántos riojanos se han beneficiado con el Procrear? ¿Tiene información usted? No, ¿Sabe pero se lo cuántos son? busco, sí, pero se lo busco. Le digo porque yo he entrado a la página. No, 5.000 riojanos han sido asignados del crédito Procrear en sus diferentes modalidades, porque había créditos para mejorar la fachada, había créditos ¿Y qué profesiones tenían había esos créditos riojanos? si me deja hablar, por favor, me lo puede explayar mejor. Y había créditos también para poder construir unidades habitacionales a través de autogestión, ¿no? Es decir, el beneficiario que era sorteado recibía el crédito y se encargaba él propia de la obra, contrataba a los profesionales, contrataba obviamente que tenían un índice económico menor porque contrataba a través de una empresa, implica que la empresa tiene que pagar ingresos brutos, impuestos a las ganancias y demás. Esa modalidad no existe más en el país. Sí. ¿Saben por qué? Porque hoy tener el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio, no en un derecho que debería ser para todos. Y claro, nosotros habíamos firmado los convenios correspondientes con el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación, que ha sido anulado por mi ley en su estructura gubernamental, y esos convenios implicaban de que a través de nuestra repartición, fundamentalmente tierras y el registro de la propiedad, debíamos tener los terrenos de la gente con títulos perfectos. Es una gran tarea que hicimos de nuestro ministerio para que pueda ser pasible de la toma de esos créditos, ¿no? Ahora, y ya han quedado desactualizadas las cuotas porque no buscaba la ganancia de los bancos, buscaba la ganancia social, la renta social de la que estamos hablando, y allí la gran diferencia entre la línea de pensamiento de un gobierno libertario y, digamos, lo que pensamos como gobierno provincial. ahora, ministro, a través de la conducción política de Quintela. Sí, volviendo a este tema de la quita del 20% en el valor de las cuotas para todos los programas de vivienda que dependen de su ministerio. ¿Esto hasta cuándo se va a mantener y de qué manera se va a recuperar después? No, nosotros no pensamos en recuperar después. A ver, quitarle el 20% pero después aumentarle un 40%, no es la idea. La idea es acompañar en el marco de crisis social que están sufriendo las familias riojanas, aliviar, digamos, el impacto que implica en cualquier familia de pagar su cuota con esta reducción. El tiempo lo va a decidir, por supuesto, la autoridad económica de la provincia, el gobernador, de manera conjunta con nosotros. No tenemos un tiempo establecido. Porque lo de las tarifas va hasta agosto. Importante. Los de las tarifas va hasta agosto. El tema de las cuotas en vivienda, ¿hasta qué plazo iría? ¿Tienen definido eso? No está definido eso todavía. Seguramente el gobernador va a tomar la decisión correspondiente. Así ¿De cuánto estamos hablando hoy, ministro? Cuando hablamos de una cuota de vivienda, ¿a cuánto puede llegar a ascender una cuota que hoy paga una familia riojana? Bueno, las últimas viviendas que se han adjudicado, que son unidades habitacionales de 82 metros cuadrados cubiertos, 120.000 pesos más o menos, 140.000 pesos algunas. Son las más caras, ¿no? Pero hay cuotas que de 30.000, de 120.000 pesos. Le sacan el 20%, o sea, va a pagar 24.000 pesos menos, si no me falla el Exactamente. cálculo. Un alquiler hoy en La Rioja de 3 dormitorios, ustedes saben, mínimo de 500.000 pesos estamos hablando, no podemos hablar. ¿Y sabe qué? Esta crisis se va a aumentar. Hay 52.000 riojanos que alquilan, constituidos en sus diferentes grupos familiares. ¿Sabe por qué se va a profundizar la crisis? Porque no habrá inversión pública, o sea, los estados provinciales y nacionales no construyen, esa gran, demanda que tiene la gente, que es permanente, ¿no? El crecimiento poblacional es algo constante que nunca se va a detener. Entonces, al no tener oferta, ni del sector público ni del sector privado, los propietarios, habiendo sido derogada la ley de alquileres, se han beneficiado y se han perjudicado a los inquilinos. Mire, en el último año, los alquileres han subido 5 veces por encima de la inflación. Nosotros todos los días lo vivimos y ustedes seguramente tienen amigos, familiares que alquilan y que cada vez se les hace más difícil cuando se vence el contrato de alquiler. El propietario, como tiene la sartén por el mango, te impone el precio que quieren. Por eso estamos hablando con
con la Asociación de Inquilinos de la provincia para generar un marco normativo de tal manera que exista un registro, porque hay mucha evasión también en los alquileres, ¿no?, de los propietarios. Y generar ese marco normativo para ver la manera de que a la gente no se le haga tan difícil la posibilidad de alquilar, que tenés que la garantía, que un mes de depósito, que la comisión. Es prácticamente imposible que la gente pueda. Entonces, ¿qué ocurrió? Las parejas jóvenes o las familias que habían decidido independizarse y alquilar han tenido que volver a vivir con las familias, con los padres o con algún familiar. Y esto, se complica enormemente, que vivir en condiciones dignas, ¿no? Claro. Porque hay dos o Ahora, tres familias que conviven, sí. en la morosidad respecto al pago de las viviendas, porque es algo que hemos, gente que ya tiene la vivienda y por ahí no cumple con la cuota. ¿Este 20% es para que se pongan al día? No, el 20% es a nivel general. Nosotros, a ver, el beneficiario que por ahí tiene una morosidad importante, debiera entender que tiene que ponerse al día para que pueda gozar de los beneficios, porque sería injusto aquel que tiene un cumplimiento mensual en el pago de su cuota, claro, tenga este beneficio, y aquel que no ha pagado nunca también lo tenga. Es decir, no se puede medir con la misma vara a quienes han tenido un comportamiento, diferente, ¿no? ¿Y cuál es esto, a ver, hay que decirlo con toda claridad, Ivana, porque al ser una cuota social, tiene que existir ese comportamiento, esa empatía, ese comportamiento de solidaridad, que el que no paga la cuota está, imponiendo o actuando para que la gente, no pueda tener la que está afuera, porque no hay retroalimentación, del fondo, del FONAVI, para que podamos seguir construyendo. No, entonces, y además perdón, también preguntarle, ¿cuál es casos... el tope de deuda? Porque como hay un dicho, mal dicho, que dice, le dieron una casa. Las personas que se inscriben en vivienda declaran sus ingresos y muestran que tienen la capacidad para pagar una cuota mínima, como dice. La verdad es que 120.000 pesos por mes, 80, 50, lo que sea, es una cuota mínima. Ahora, ¿cuál es el tope de deuda? Porque hay gente que por ahí debe más de 3 meses, 6 meses, y me parece que, no digo que le quiten la casa, pero no corresponde, siendo que ellos, quienes se inscriben en vivienda, asumen un compromiso diciendo, yo voy a pagar esta cuota mínima, pero la voy a pagar. ¿Hay un tope de morosidad, ministro? Esto es entendible en el marco de crisis que estamos viviendo. Lo primero, la primera obligación que tiene una familia, que que son ordenadores sociales, es vivir, tener un techo donde vivir, y por supuesto un trabajo, ¿no? Que son derechos constitucionales. Pero bueno, hay algunos que no entienden esa conducta que debiéramos tener en el marco de la convivencia de nuestra sociedad para que se pueda seguir construyendo. Nosotros no es un Estado que persigue, no es un Estado que debe ser una de las pocas provincias, chicos, que no ha desadjudicado una vivienda por falta de pago. Claro. Debe ser una de las pocas, pero no, sino la única. Porque si vos estás en una casa y no pagas... Ahora, teniendo en cuenta eso, ministro, yo considero, creo en esto, coincidir con usted, que una familia que está apretada con los gastos y entre pagar la luz o entre la plata para la comida y pagar la cuota de vivienda, sacrifica o deja de cumplir con la cuota de vivienda. Esta medida que ha hecho el gobernador, que usted está explicando, que como habla de un Estado presente que acompaña, no debería tener en cuenta, porque yo creo que el que no está pagando muchos, no todos, pero alguna parte de los que no están pagando la cuota es porque no llegan a fin de mes. No se puede ver casos especiales de que, no, mirá, yo a 120 no llego a pagarla, por ahí si me la bajas a 80 con este... Es que vamos a trabajar de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada una de las familias. Bien. Así como hay familias que verdaderamente no llegan a fin de mes, hay otras que sí pueden pagar y no lo hacen. Sí, entonces sí. Vamos a tratar de ser razonables, equilibrados. Nosotros no estamos persiguiendo. Cuando el gobierno toma la decisión de la reducción de este 20%, lo hace con un sentido, de que el Estado aporte y alivie las cargas económicas que están sufriendo las familias. Las naftas suben a cada rato, y es por el contexto nacional de crisis económica que hay, ¿no? De incertidumbre. Ministro, el tema
Sí. ¿Está previsto la entrega de viviendas en el corto plazo o en lo que queda del resto del año? ¿Tienen algún programa para avanzar, ya sea a través de licitación? Está prevista la entrega de viviendas, no te puedo decir la fecha exacta porque la obra, es flexible, se han ralentizado, por supuesto, el pago de las certificaciones a las empresas por el incumplimiento del gobierno nacional. Nosotros teníamos programas que mensualmente, los certificados de obra eran girados directamente de los recursos federales a las cuentas de las empresas. Eso ya no existe más. Entonces, La Rioja ha tomado la decisión de, con su propio financiamiento y en la medida de las posibilidades, de seguir terminar, lo que habíamos iniciado. Tenemos, por ejemplo, el complejo habitacional del Procrear, que son 300 unidades habitacionales, que hay 4 empresas trabajando, que tienen un grado de avance importante. Ustedes pueden ver, que están, algunos ya tienen losa, todos los materiales están ahí. El Estado ha recuperado eso, el Estado provincial, porque en una de las cláusulas que habíamos firmado, nosotros cedíamos la propiedad de la tierra a través de una ley al fideicomiso que fondeaba la construcción de estas viviendas, pero ante el incumplimiento, tenía un artículo, el artículo 2, recuerdo que lo firmamos, ante el incumplimiento del gobierno nacional del envío de estos recursos, volvía todo lo construido, más la tierra por supuesto, al Estado provincial. Esto tenemos que hablarlo con el gobernador. Estuve el día viernes con Ricardo, el gobernador Quintera, y hemos quedado que en esta semana vamos a tomar una decisión de cómo continuamos con esto. La idea podría ser licitarlo, una alternativa, o convenir con las empresas un modo mixto de aporte para poder terminar, y que definitivamente 300 viviendas en La Rioja es un número importante para poder... es una pena que esté todo parado ahí, pero bueno, estamos pensando, imaginando escenarios de solución a fin de que podamos terminar con esta obra específica, ¿no? Sin duda. Las últimas, ministro, no le queremos quitar más tiempo, y por supuesto también agradeciéndole cada uno de los conceptos que nos ha dejado y propiciar el debate en el ámbito de esta nota periodística. El fin de semana también hubo una información que tiene que ver en el ámbito político con la conducción del PJ, se llamó a internas para el 25 de octubre. ¿Qué opinión le merece todo esto de los políticos? ¿Cree que es un recambio necesario ordenar el PJ como oferta política de cara al año que viene? Mire, yo le soy sincero, no creo que haya elecciones. Le soy sincero. ¿Cómo no creo que haya elecciones? ¿El 25 de octubre de este año para la interna del PJ? Mire, yo le cambio la pregunta. Sí. ¿Qué partido político en La Rioja llama a elecciones internas y las lleva adelante? ¿Los libertarios han hecho elecciones internas? No. ¿El radicalismo tuvo una convocatoria interna? No. No digo que no deba haber, tiene que haber elecciones. La Carta Orgánica establece con absoluta claridad que cada determinado tiempo, a 2 años, se tiene que llamar a un proceso electoral interno cuando son autoridades partidarias las que se definen. Ejemplo, una interna de afiliados. Sí. Y también establece la propia Carta Orgánica que cuando los cargos son electivos, cuando debe votar todo el cuerpo, electoral de la provincia, para cargos electivos también debiera haber un proceso electoral. Bueno, nosotros tenemos en vigencia un sistema electoral de colectoras, como le llaman, sí, que por ahí se evitan estas elecciones internas partidarias para cargos electivos, y directamente en la elección general se puedan presentar diferentes alternativas con un grado de participación importante, ¿no? A ver, si no son hoy las elecciones internas, ¿por qué? Por una cuestión que tiene que ver con la crisis económica. Si estamos hablando de medidas concretas para que la gente pueda, de alguna manera, aliviar la carga tremenda que tienen las familias, someter a un partido político a un proceso electoral con gastos, con recursos, que debe salir, obviamente, de los propios afiliados, ¿no? Porque hay una cuota que los afiliados pagan, de ahí se mantiene el partido. Yo personalmente visualizo de que no sé si va a haber elección. La convocatoria está hecha, la firmó el propio gobernador, sí, lo tiene que hacer por los plazos establecidos en la Ley Electoral Nacional, que rige, por supuesto, la vigencia y el funcionamiento de los partidos políticos, pero tenemos que juntarnos. Yo estoy de acuerdo con la búsqueda de los consensos, ¿no?
y de la racionalidad política. No podemos tirar manteca al techo cuando no tenemos los recursos, cuando la gente la está pasando mal. Deberíamos ser, digamos, por supuesto que es mi opinión, ¿no? Y yo respeto, va a haber compañeros que no, vamos a elecciones, que tenemos que decidir. Ahora, pero si no hay elecciones, personal, ¿que se prorrogan las actuales autoridades? Eso es lo que hay que ver, hay que tener en cuenta muy bien lo que establece, digamos, la legislación electoral federal. Los partidos políticos tienen que tener autoridades constituidas. Pero bueno, como les digo, la oposición política en La Rioja jamás ha ido a elecciones. Son prácticamente partidos de familia. Los libertarios los manejan los Menem. Ahora, y los partidos, el radicalismo, 3 o 4 apellidos que están, digamos, se van pasando la posta durante mucho tiempo. Digo, y lo que sí tiene el peronismo, que es un movimiento más que un partido, constituido por diferentes ramas que lo integran, ¿no? Ahora, la rama femenina, ¿marca esto alguna interna dentro del PJ, ministro? ¿Cómo? ¿Esto marca alguna interna dentro del PJ de cierta dirigencia que sí quiere elecciones y otra, como usted, que dice que no es tiempo de elecciones? No, yo estoy dando, a ver, ante la convocatoria estoy dando mi punto de vista. El peronismo siempre ha sido un gran movimiento, ¿no? Sí. Donde siempre hubo discusión. Y de eso se nutre justamente el partido, ¿no? Y eso es lo importante. Si pensaríamos todos iguales, sería todo muy aburrido. Así que son respetables, es respetable la opinión de los compañeros. En lo personal, si hay elecciones internas, nosotros estamos dispuestos a someternos a la consideración de los afiliados. Disculpa, Mateo, que me extiendo un poco, pero en el momento que sea. Más allá de estas diferenciaciones, si hay elecciones, ¿el liderazgo del gobernador Ricardo Quintela en el partido está en duda o eso no se discute? El liderazgo del compañero Quintela es incuestionable. Ah, bien. Es incuestionable. Y yo era uno de los dirigentes que propiciaba una gran mesa de concertación política partidaria para resolver en el marco de los consensos y de los acuerdos, digamos, la estructura organizacional del PJ, el Consejo Provincial del partido, que lo preside Quintela, el Congreso Provincial del PJ, que lo preside el compañero de la Fuente, con los 18 consejos departamentales. ¿Es tan difícil que nos pongamos de acuerdo? Digo, y también puse en esa conversación los gestos de renunciamiento. Yo dije, mire, muchachos, si yo no tengo que hacer nada, no importa. Lo más importante es que podamos estar unidos bajo un liderazgo y una conducción. Es, digamos, hasta resulta incoherente que mientras Quintela es un dirigente que ha trascendido la provincia y es un gran conector entre los diferentes sectores políticos del peronismo, desde de Ushuaia hasta La Quiaca, haya emprendido, digamos, esta titánica tarea de reconstruir al peronismo como, digamos, alternativa de poder al gobierno de Milei. No nos podamos poner de acuerdo en la provincia. Es decir, ¿hay vocación de diálogo? Sí. ¿Hay vocación de renunciamiento? Lo dudo. Sin duda. Y créame que los principales que deberían poner esa voluntad de renunciamiento a los cargos políticos son los candidatos. Sin duda. Ministro, gracias por esto. Mira, primero hay que privilegiar, a ver, Perón decía que no hay que poner el caballo detrás de la dirigencia. ¿Sí? Nosotros tenemos que priorizar la gestión de gobierno con medidas concretas, como esto, un ejemplo de esto, en un marco de extrema crisis y asfixia que nos somete el gobierno nacional de Milei y de Martín Menem, y en lo político, privilegiar también la proyección del liderazgo de la conducción de Quintela, que está caminando el país y que sin lugar a dudas es uno de los dirigentes más importantes que tenemos en el PJ a nivel nacional. Sin duda, ministro, gracias por estos minutos y sobre todo valorando que ayer ha tenido un gran esfuerzo físico, ¿no? Con esta medalla ahí que sacó en la categoría que corrió en las bici eléctricas. Algunos le bajan el precio porque dice que la bici eléctrica es como una ayudina a la hora de la carrera, ministro. Yo los invitaría a dar una vueltita ahí por las antenas. Sí. Cuando las pulsaciones llegan a los 170 revoluciones por minuto, van a tener la lengua rozando las piedras. Pero bueno, hablan del desconocimiento. Mira, ha sido una experiencia y me tomo permítanme un minutito.
Sí. Mi hijo Facundo, él tuvo un accidente hace más de 15 años, corriendo en cuatriciclo, tiene una prótesis en la columna, perdió un riñón. Y la verdad que él es el que me incentivó a entrenar, digamos, a subirme a una bici de moto. Che, digo, yo tengo 60 años, hermano. Yo no me puedo caer y quebrar. Claro. Yo nunca participé en esto. Sí. Pero lo hice, digamos, por acompañar y demás. Y él me tiraba. Hasta que, bueno, fuimos al gimnasio. Le agradezco al profe Lauti de un gran sí. chico, un gran profesional. Bueno, y eran 3 o 4 meses. Levantar de las 7 de la mañana, entrenar, día por medio, una horita. Los que dicen que no hay tiempo para eso son unos vagos tremendos que deberían poner un poco más de voluntad, porque claro. Primero, además, te digo algo, los resultados, digamos, médicos de los análisis me dieron muy mal. Entonces era una cuestión de salud primero, y me entusiasmé con la idea. Y vinimos a competir. Y a los que dicen, claro, y a los que dicen que como ministro usted es un gran deportista, ¿qué les decimos? Y bueno, que la cuestión nuestra fue la que más viviendas hizo en la historia. Está bien. Ministro, la historia institucional, el gobierno de Quintela fue récord en cantidad de viviendas construidas, más de 6.000. ¿Quiere que le diga algo más? Sí. A los criticones, que teníamos pleno empleo en el sector de la construcción, 9.000 personas trabajaban. Así que podemos discutir todo lo que quieran, pero con la verdad en la mano, Ministro, no con los haters, esto que... No sabemos el año que viene cómo le irán las urnas, si es que se presenta, pero en bici le podemos decir que sí le gana Armando Molina. Vamos a, primero, el compañero Armando no es un adversario. Bien. Es un compañero. Bien. Es un compañero. Usted me quiere tirar la lengua. No. ¿Qué le puedo decir? Yo le voy a decir algo que sí voy a ser candidato. ¿Cómo? Que sí voy a ser candidato. Mire usted, en Capital. Ya vamos a hablar más adelante. Tranquilo. Tranquilo. Todo a su tiempo y armoniosamente, decía el general. Así que bueno, tenemos vocación política, de toda la vida la tuvimos. ¿Queremos participar? Sí, vamos a participar. Es una elección difícil, quizás la más difícil, pero créame que tenemos una doctrina, tenemos nuestras banderas, tenemos nuestras convicciones, tenemos la fortaleza y sobre todo tenemos un equipo que lo conduce a Quintela, que sin duda es el que va a ganar las próximas elecciones generales en La Rioja. Ministro, gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por el contacto, que tengan buena transmisión. Hasta luego, abrazo grande. Ahí estaba la palabra de Ariel Puisoria, ministro de Viviendas, Tierras, Hábitat Social. Bueno, nota